Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis y en esta ocasión, en este programa, les vamos a hablar acerca de una civilización anterior que existió a nosotros. Obviamente, si cuando escuchen esto van a decir, de acuerdo a la arqueología oficial, pues esto no fue posible. La única civilización que ha existido en este planeta somos nosotros y a pesar de que llegamos a este planeta hace 30,000 años, 29,000 años prácticamente nos la pasamos. Ya antes era un poquito más, ¿no? Eran 29,000 y fracción que habíamos pasado aquí. No, el Homo sapiens tiene creo que todavía más, ¿no? Como 100 y cacho. Pero ya la civilización. La civilización como tal, o sea, como la historia de la oficial de la civilización, sí, ¿no? Y en todo ese tiempo nosotros nos la habíamos pasado como gente sedentaria, que no conocía para nada la agricultura, que todo el tiempo se la pasaba cazando. Que prácticamente, pues como lo ven en las imágenes, ¿no? Vestían de un taparrabos. Y también pinturas, creo que es el 30,000 la primera, ¿no? La primera pintura, sí. Y como les decimos, incluso sería hasta más tiempo que decían, hasta que descubren Göbekli Tepe, que se dice que existió hace casi 11,500 años. Sí. Así es, sí. 11,600 por ahí años antes de nuestra era, ¿no? Y ahí descubren cosas muy interesantes. Pero bueno, el chiste de este programa, como le vamos a ir viendo, es que resulta que otras personas, otros arqueólogos han estado buscando los restos de una civilización que parece perdida. Y están haciendo pruebas científicas que demuestran que parece que sí existió una civilización y que da muchas respuestas a algunas preguntas de algunos lugares, como Göbekli Tepe. ¿Por qué? Y les platico en específico de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe se supone que, como lo decíamos, o sea, todo el tiempo habíamos sido nómadas, y no habíamos descubierto la agricultura. Pero cuando descubren Göbekli Tepe, se dan cuenta de que existen unas construcciones muy grandes y que además pesaban toneladas, 7, 8 toneladas, y que dentro de esos lugares existían algunas figuras talladas en piedra dentro de esas estructuras. Véanlas, son como unas estructuras en forma de T, y en esas estructuras parecía que estaban contando acerca de cómo era la agricultura. Entonces, dato importante, la arqueología oficial dice que eso no podía ser posible, pero resulta que en Göbekli Tepe encuentran esos dibujos que parece que están mostrando cómo funciona la agricultura. ¿Qué quiere decir? Que ya la conocían. Claro. Entonces, eso rompe con la arqueología oficial y pues da como un paso y una pregunta. Entonces, si ya estaba ahí la agricultura dibujada, ¿qué estaba pasando ahí? Muchas personas piensan que más bien lo que estaba sucediendo es que en ese lugar había una escuela donde se le estaba instruyendo. Recordemos que justo esos 11,600 años que estamos hablando, justo coincide con la época en que hubo el gran diluvio. Exacto. Ajá. ¿No? El Younger Dryas, que le llaman. El Younger Dryas. Que le llaman, y coincide con esa época. ¿Qué quiere decir? Que hubo un cataclismo que destruyó pues prácticamente todo en el planeta, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que pasando de éramos, además de que todo esto que estamos platicando, no éramos nómadas, luego viene la destrucción a través de un cataclismo, y se supone que prácticamente pues teníamos herramientas muy básicas y todo, y lo único que estábamos haciendo era, como decimos, protegiéndonos de animales salvajes? ¿Cómo es posible que aquí ya estuviera una representación de la agricultura? ¿Qué pasó? Claro. Que inclusive también cronológicamente la Gran Pirámide, aún poniéndola en el 4500, sigue siendo todavía una incoherencia para la historia oficial, ¿no? Claro. Porque estábamos saliendo del Paleolítico, de la Edad de Piedra. Entonces, ¿cómo pudieron haber hecho algo así que aparte con cobre no se hubiera podido trabajar, ¿no? Entonces está interesante. Sí, claro. Y entonces empiezan estas preguntas, ¿no? Algunos se preguntan quién estaba dando instrucciones o en este lugar de Göbekli Tepe, y de dónde traían esto. Pues resulta que empiezan a haber algunas coincidencias con algunos otros lugares que ya estaremos platicando, pero se dan cuenta que pareciera que en ese lugar llegó alguien y empezó a enseñar la agricultura. Y era alguien que ya tenía toda una experiencia. Les decían, algunos piensan que los veían como dioses, otros como maestros instructores, que traían todo ya un conocimiento. Pero ¿quiénes eran estas personas? ¿Los aliens? Los aliens podrían ser. Una teoría es que son los aliens, ¿no? ¿Los quién?
Pero ya algunas personas que han estado investigando identifican que más bien esto tiene que ver con que hubo un lugar, ¿no?, donde surgió esta civilización y que fue destruida por el cataclismo, y los pocos que sobrevivieron salieron de ese lugar y empezaron a buscar algunos otros lugares donde llegaron y empezaron a traer como ese recuerdo. Empezaron a alegar, sabían que iba a llegar una nueva humanidad, ¿no? A instruir. Empezaron a instruir y alegar toda una serie de conocimientos que ya existían anteriormente. Y que no nada más sería en Huehueliquitepe, sino a nivel global, ¿no? Porque ahí le va otra. Ajá. También muchos han escuchado acerca de las historias que contaba Platón acerca de la Atlántida, sí, que se dice que pues a final de cuentas solamente eran inventos o historias que él contaba, pero que no tenían ninguna base. Bueno, y que en realidad se lo cuenta un sacerdote egipcio. Solón. Ajá, ajá. Solón cuenta estas historias, pero como van en contra de Heródoto, que es como el historiador oficial, Heródoto lo que dice es que las pirámides fueron construidas bajo lo que se sabe todo el mundo y que es la arqueología oficial, que dice que solamente se construyeron en 25 años y que fue a través de 10,000 esclavos y que fue para la tumba de Keops. Que es el periodo de las dinastías. En las dinastías. Pero Solón cuenta una historia muy interesante. Solón dice que no es cierto, que más bien estas construcciones de estas pirámides venían de o estos conocimientos venían de un lugar llamado la Atlántida que se había hundido. Y coincide justamente porque estamos hablando que Solón existió en el año 600 a.C., que cuando le cuenta todo esto, y él habla que 9,000 años antes de Cristo, o sea, ya empiezan a haber coincidencias en estos datos. 9,000 años antes, más bien no de Cristo, sino 9,000 años antes de su época, se había hundido la Atlántida. Si lo vemos, estamos hablando nuevamente de 11,600 años antes. Sí, coincide exactamente. Pero y te decía eso también porque, por ejemplo, en Perú, con los incas y con estas culturas que se desarrollaron, también estaban los instructores que eran los viracochas, ¿no? Y tendría también esa misma idea de que fueron los sobrevivientes a una catástrofe, que son quienes enseñan, ¿no? Exacto. Coincido contigo que también se les han llamado como los 7 sabios. Sí. Después de una gran catástrofe, etc., siempre están aquellos con los que quedaron. Hay 7 que siempre te están enseñando a los que quedaron para formar el nuevo inicio de la humanidad, un renacer, ¿no? Como los 7 rishis en la India, ¿no? Exactamente. Sí. Y también, por ejemplo, alguien que está de acuerdo con todo lo que estás compartiendo, Milen, es Graham Hancock, que él se cuestiona muchísimo, que como otras personas en antropología no se cuestionan, como justamente los datos que nos acabas de dar no los invita a pensar que había algo más antes, que hubieron personas o seres o aliens, ¿no?, que les influyó. Sí, pero Graham Hancock que también está muy en esa orientación. Sí, aquí también otro tema que hay que considerar, porque bueno, ahorita lo que estamos poniendo sobre la mesa es que el tiempo que nos han contado realmente no cuadra con estas estructuras, y no solo es el tiempo, sino también estas historias en las que hay una relación podrían ser, bueno, que se han proyectado como dioses, pero que seguramente hay muchos indicios que podría estar hablando de una interacción con civilizaciones alienígenas. Por ejemplo, el tema de la mitología hitita, ¿no?, sumeria, que a su vez tiene muchos paralelismos con mitología griega, mitología egipcia, mitología hindú, inclusive de este lado del lado del continente americano. Todo eso nos estaría hablando de una relación con seres de otro planeta, ¿no? Pero digamos que esa relación fue más fuerte, por decirlo de alguna manera, o a la que te estás refiriendo a veces sería el ciclo anterior a lo que era la Atlántida, ¿no? En esa época. Sí, porque tomemos en cuenta, hay varios autores que hablan, y inclusive Ramtha ha llegado a mencionar que ha sido más de una humanidad, ¿no? Si mal no recuerdo, han sido entre 3 y 4 humanidades en total. Entonces, aquí lo que estamos tratando de conectar es, cuando escuchamos de todas estas mitologías, y lo que todavía no nos queda muy claro es, bueno, de cuál de todas esas humanidades estamos hablando cuando hablan de estas
interacciones con estos seres increíbles, pero pareciera que todas ellas han tenido ese tipo de interacción, excepto nosotros. Sí, ahí yo creo que lo interesante es que cada vez se ve más persistente esta búsqueda en la que están los historiadores que no son ortodoxos de hacer estas conexiones, ¿no? De que podamos encontrar puntos de conexión entre diferentes culturas que convergen en esta cuestión, en principio del cataclismo, que yo creo que ya es algo muy obvio, que ocurrió y que pasó, y que lejos de ser una narrativa ficticia, en realidad es algo que es un evento cosmológico de la Tierra, ¿no? Claro. Y que varias culturas y varios estudios ya confirman la existencia de estas conexiones. Claro, y también nada más ahí de entre paréntesis, Masterland, es que la Biblia, ¿no? Que es de donde viene esto, el famoso diluvio en Occidente, pues hay que tomar en cuenta que lo sacaron de los judíos, y los judíos a su vez lo sacaron de Babilonia, ¿no? Claro. Y según Ruth Sotomayor, lo sacaron de América, ¿no? Entonces está interesante. Sí, pues así ya iremos en algún momento. Sí. Creo que es, continuando con lo que les platicaba, creo que es bien interesante, y justo Graham Hancock es como parte fundamental de todo esto, porque Graham Hancock ha sido uno de los que más ha investigado y él ha llegado a algunas conclusiones que ahorita platicaremos. Pero bueno, ya nada más para no olvidarnos de lo que decía Solón. Solón cuenta que en el templo de Edfu existen ¿cómo le llaman? ¿De las inscripciones? Sí. Ajá. Hay un lugar que le llaman las inscripciones. Es como el cuartito, ¿no? Como un cuarto donde está lleno de inscripciones. Alguna vez nosotros tuvimos la posibilidad de estar ahí en los Masters y nos dimos cuenta de que lo que nos contaban los arqueólogos en ese momento era que, pues como que estaban contando historias de su vida, ¿no? O sea, como que, pues veías ahí que estaban pescando, o que veías que estaban ahí arando. Pues es que les gustaba pintarse a sí mismos bien bonito, ¿no? Como que era su vida. Que estaban ahí calando. Sí, que estaban ahí calando. Pero se olvidan de algo bien interesante. Solón decía que no. Solón, dentro de sus historias, contaba que le platicó a Platón, le dijo que más bien de repente en algún momento algunos sacerdotes de este templo de Edfu tuvieron la posibilidad de obtener un tesoro que tenía que ver con unas pieles que les llegaron, que contaban la historia de una civilización anterior, y que les pidieron, bueno, en cuanto llegaron, porque prácticamente llegaron destruidas esas pieles con todas estas inscripciones, lo que hicieron los sacerdotes de Edfu fue copiarlas y las dejaron plasmadas en ese templo. Entonces lo que están representando no es lo que estaban viviendo los egipcios, sino es la vida cotidiana. No era la vida cotidiana de los egipcios, sino más bien era lo que habían legado, el legado que trajeron en esas tablillas, esa civilización anterior. Que eran como una serie de instrucciones de cómo podían hacer la civilización. Exacto. Ahora si lo unimos, pues estamos viendo que parece que es lo mismo en Göbekli Tepe. Es el legado que alguien rescató y lo puso en piedra para que no se olvide. Recordemos que es algo bien interesante, o sea, no es lo mismo dejar algo en piedra, que a lo mejor puede llegar un cataclismo y sobreviva, a dejarlo a lo mejor en papel, en madera, o en pieles, como lo veíamos en este caso. Entonces, o en la arena. Juá. Pero o en el éter. Pero algo muy, muy interesante y que empieza a ver Graham Hancock es que él dice, cuando va a ver a Göbekli Tepe y empieza a investigar, se da cuenta de muchas cosas que incluso lo pueden ver en algunos videos por ahí en internet, que algunos personajes que están ahí dibujados traen unas como bolsitas, las maletines, y que hablan de extraterrestres y todo eso. Pero para Graham Hancock, que es donde siento yo que es un punto central en este tema que vamos a tocar hoy, para él lo que él piensa es que es esto. O sea, ellos como, este es el simbolismo, la representación de estos seres que sobrevivieron de la antigua civilización, y que traían dentro de esta bolsita como mensaje de todo lo que ellos aprendieron y se lo llevaron y querían entregárselo como legado a la nueva civilización. Exacto, o sea que la bolsita no era una bolsita para cargar sino que cargaban conocimiento. Sí, no era para el mandado, ¿no? Exacto. No era así para el tianguis. No era para el tianguis. No era la canturera. No, pero algo muy interesante es que también Graham Hancock, los invitamos a que investiguen acerca de él, que no lo conozca, porque tiene algunos libros muy interesantes como La huella de los dioses y algunos otros videos, incluso hay uno en Netflix que ahorita no recuerdo su nombre, pero búsquelo. Los apocalipsis del pasado, ¿no? El pasado. Buenísimo.
Graham Hancock se da cuenta que parece que las Ts que estamos hablando, que les platicamos hace rato, que pesan toneladas, estas estructuras megalíticas. En Göbekli Tepe. En Göbekli Tepe. Tienen figuras que parecieran humanas, pareciera que más bien están representando el cuerpo humano. Y él se da cuenta que tienen una posición las manos de cierta forma que pareciera que están como tocando su ombligo, de esta forma. Y además traen un cinturón que tiene una H, y ese es un tema muy interesante. Él dice, yo he visto en algún lugar esto, y se da cuenta que en Rapa Nui, en Rapa Nui, las varias figuras que también, bueno, para platicarles, Rapa Nui es una isla que está lejísimos, que está cerca de Chile, ¿no? Está en Pascua, la isla de Pascua. ¿Los Moais? Los Moais. ¿Tienen la H? Espera, voy para allá. Se da cuenta... Espera. Entonces, él se da cuenta que los vio en algún otro lugar y resulta que las manos y la posición los encuentra ahí también en Rapa Nui y son exactamente iguales. De hecho, cuando dijiste, me estaba diciendo, ¿y dónde he visto también eso de las manos así como muy delgaditos, los dedos yendo hacia el ombligo? Y es los Moai de Rapa Nui. Órale. Los Moai. ¿Y eso qué significa? Ahorita vamos para allá. Y las H, me parece que no están con los Rapa Nui, pero más bien se da cuenta que están en otro lado. Y dice, ¿dónde? En Pumapunku, en Perú. Pumapunku, en Bolivia, creo que es. Es en Bolivia, perdón. Ajá. Están en Pumapunku. Y entonces él las empieza a ver y dice, ¿cómo es posible que en lugares tan retirados tengan estos mismos simbolismos? Y además hay algo bien interesante y que casi no utiliza la arqueología y que creo que es muy importante platicarles. Casi todos esos lugares de los que estamos hablando, Pumapunku, Göbekli Tepe, Pascua, tienen una característica especial. Y en muchas partes del mundo, ¿no? Hasta en Grecia, en México, en muchos, tienen algo muy interesante, que sus estructuras son megalíticas. Sí. Y pesan toneladas y la mayoría utilizan una piedra muy dura, que es ¿cómo se llama? ¿Granito? El granito. Ajá. El granito rosado en algunos lugares. La diorita, que también es muy dura. Y que siempre les han como llamado la atención a todos estos investigadores porque dicen no hay forma de que hayan, con estas herramientas que tenían en ese tiempo, se supone, hayan construido o hayan tallado de esa forma estas estructuras megalíticas. Coincidentemente, en todos estos lugares coincide que tienen esas estructuras megalíticas, pero ya no nada más están viendo eso, sino están viendo que tienen algunas cosas que en común, como lo que decíamos, las manos en el ombligo, y además lo que sí tienen es las H's en Göbekli Tepe, en el cinturón sí tienen las H's. Órale. Que coinciden con Pumapunku. Y también están como grabados como si fuera un láser o algo especial, la flor de la vida, ¿no? No, ese es el Osirión. Pero también es Pumapunku. Ah, sí. Sí, o sea, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a investigarlo, porque se me hace que ya a checar eso. ese TikTok. Ya se habían tardado. Ahora, y sabe que Máster, ahí rapidísimo. Sí. Hay que acordarnos que también ahí en Göbekli Tepe está la famosa estela del buitre, que es la que marca que 1000 años atrás ocurrió un cataclismo que fue el que barrió con todas las culturas, ¿no? O sea, y que estaba advirtiendo a las generaciones futuras que eso iba a pasar otra vez. ¿Sí? O que podría. O que podría pasar otra vez. Como dicen, ¿no? Las profecías son para que no se cumplan. Exacto. Eso. Pero entonces, lo que dice Graham Hancock es, ¿cómo es posible que, estando tan lejos como platicábamos, tengan estas mismas características que son muy similares? Pero hay una que empiezan a descubrir actualmente y que creo que es como la clave de lo que va a estar sucediendo con la arqueología, si es que aceptan este tipo de cosas. El meollo del asunto. El meollo del asunto. ¿Por qué? Porque como ha sucedido, como pasó en Egipto, ¿no? En Egipto lo que se decía es, bueno, la arqueología oficial es lo que platicábamos, ¿no? Existieron las dinastías, los reyes construyeron las pirámides, todas eran tumbas. Y nunca ha habido una momia dentro de una, pero ahí, ¿no? Y esa es como la historia oficial. Pero nadie habla de que dentro de estas pirámides, ejemplo, lo que platicaba Maestro Poncini, existen lugares como el Osirión o el Valle de los Reyes, que pareciera que no tienen nada que ver con las otras construcciones, ¿no? Y las pirámides. ¿Por qué? Porque las pirámides no tienen ningún grabado. Y las piedras, insistimos, tienen un diferente, son
¿cómo se llama? Son de una dureza muy importante, Sí. como lo decíamos. Es que el Como granito tiene cuarzo. Entonces, pues el cuarzo no lo puedes cortar con cobre tampoco, Claro, imagínate. Ajá. Y la arqueología empezó a aceptar otras teorías. Una pequeña parte de la arqueología empezó a aceptar algunas cosas ahí adicionales, como las que decía Graham Hancock, cuando empiezan a invitar a gente que no tiene que ver con la arqueología. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que normalmente cuando escuchamos a los arqueólogos van a traer un conocimiento que viene de escuelita que les dice cómo debe ser la arqueología y no van a aceptar algo diferente a lo que dice La academia, ¿no? la academia. Pues ahí está el ejemplo del Zahi Hawass, ¿no? Es Exacto, el Zahi Hawass Ujú. es el interesante, ¿no? Y es que el problema ahí es que como arqueólogo, si tú dices algo que no coincide con lo que dice la academia, pues te van a quemar, ¿no? O sea, vas a quedar como el loquito, el de los aliens, ¿no? Entonces sí, ajá. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a invitar a otras personas que no tienen nada que ver como geólogos? Los geólogos empezaron a identificar o a datar la tierra que estaba ahí y se dieron cuenta que tal vez la esfinge podía tener una antigüedad como la que estamos hablando, Sí. de tal vez más de 10,000 años, Por las marcas de erosión de agua, ¿no? por las marcas de erosión de agua que existían ahí. Ujú. Ahora, eso empezó a cambiar un poquito la arqueología, pero ahora estos arqueólogos lo que están haciendo es empezar a traer gente experta. Ejemplo, si estamos hablando de lugares que fueron construidos con granito y queremos ver cómo fueron construidas y era tan difícil con las herramientas de esa época, pues traigo un cantero, ¿no? Claro, Que empiece a que me cante. a que me cante, Qué bárbaro. que has hecho una rolita Qué bárbaro. y que empiece que él tenga como bajo su experiencia nos diga cómo pudieron haberla construido ¿Cómo pudieron construir o tallarla, no? y tallado, más bien cómo la tallaron y ellos empiezan a transportarla y todo esto, pero ellos traen otro tipo de herramientas, empiezan a trabajar con otro tipo de herramientas que ya son con la última tecnología y resulta que cuando las empiezan a medir empiezan a ver que todo está en metros. Ah, eso Y está esa es cañón. como la parte muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a medir y ejemplo, vamos a Pumapunku, luego les pasamos más información, pero si vamos a Pumapunku ¿Para ahorita nos vamos o...? Vámonos para allá. nuestra mente. En y, nuestra mente. y se van a dar cuenta que existían estas H's que les platicamos y resulta que todas tenían o medían 1 metro exactamente. Sí, o sea, las Y medidas... nadie, O sea, La medida- Una receta. ¿Eh? O sea, era como una receta, como una medida ya Sí, sí, como que la medida base Donada. es precisamente el metro, ¿no? el metro. Sí, Y se empiezan a dar cuenta que en todas las construcciones que les estamos platicando coinciden con estas medidas y pareciera, de acuerdo a estas nuevas investigaciones, que ellos ya conocían el metro. pero está más loco, Master Den, porque no es que estén en el metro de la época napoleónica, sino que están en el metro de la era espacial. Esto es cuando porque hay un error mínimo entre lo que se consideraba el tamaño del metro antes Ok. y cuando ya existe la tecnología como satélites y telescopios y mediciones y demás, lo ajustan y es la medida de estos monumentos, ¿no? Entonces, Claro. pues, ¿cómo? Ajá. Sí, ¿no? Y además el metro se quedó como oficialmente como una medida en el año 1795 con Ajá. Napoleón. Ajá. Y se supone que nadie conocía antes de esto. ¿Por qué? Porque para llegar a esta medida se tenía que conocer la medida de la Tierra, El diámetro el diámetro terrestre. total de la Tierra. Ahora, ¿cómo es posible que ellos también conocieran el metro? Y esto es pero- algo que empieza... Pero la arqueología te va a decir son coincidencias. Sí, Claro, y es que también hay como ciertas cosas relacionadas a cómo surgió la medida del metro. O sea, ¿cuál fue el origen de esa medida? ¿De dónde viene el metro? ¿No? Que esa parte es bien interesante. Entonces hay varias digamos que teorías. Hay por ahí una muy, muy curiosa que dice que midieron el diámetro de una gota de agua Ah, esta está buenísima. y que juntaron 100 de esas medidas y que esa es el metro, ¿no? Ajá. Pero es una cosa así, que nadie se imaginaría que de ahí sacaron esa medida, ¿no? Ahora, toda esa información puede estar con mano negra ocultada por el Vaticano, ¿no? Bueno, y por muchas Y por cosas, no muchas- nada más el muchas- Vaticano. Pero el fuentes, Vaticano creo que sí. se las lleva, ¿no? Todas. No, pues que la CIA y las academias y está cañón, sí. Pero está interesante Todo. eso Sistema. de cuál es el origen del metro, ¿no? Claro. Sí, está increíble eso. Sí, y entonces esto les empieza a sacar de onda a estos investigadores, porque dicen, oye, pues demasiadas coincidencias, porque también no nada más se quedan en medir las H's en Pumapunku, sino van a Egipto
y empiezan a medir la cámara del rey y pareciera que todo mide, bueno, está en metros, pero si empiezan a hacer divisiones, ellos empiezan a darse cuenta que todo parece estar en proporción áurea. O sea, en phi. En fin, En 1.618. 1.618. Pero... Que aclaremos que no es pi, que es otra cosa, ¿no? Creo que es bueno dejar esa aclaración. Sí, que no sí, es pi, como lo conocemos, que es 3.14 y XY, sino que es el phi. Sí, y para los que no conozcan, bueno, esto está basado en una investigación que hizo Leonardo de Pisano, ¿no? Que él descubrió que existía una secuencia de números que divididos entre sí empezaban a dar esta secuencia de 1.1618 más varios números. 618. 618. Sí, es así rápido, acuérdate que es 1. Entonces, ¿cuál seguiría? Pues 1, ¿verdad? Bueno, porque lo que vas a hacer es que vas a sumar, o sea, pones el número que sigue y vas a sumar el anterior. Entonces, como en el 1 no hay otro, pones 1 otra vez. Después seguiría el 2, pero como ya está el 1, entonces ¿qué pones? El 3. Y luego pones el 3 y como ya está el 2, el 5. Así te sigues. Entre más largo te sigues en esa es la secuencia Fibonacci. Es la secuencia. Entonces, entre más largo es el número, haz de cuenta llegas a 3453. Y el que sigue es otro número, ¿no? Entre más grande es, si lo divides es entre el otro, te da el 1.618. Y cada vez es más exacto. Sí. Pero, ¿qué es lo importante de esta secuencia? Que se dan cuenta que es como se crea la naturaleza. La naturaleza está actual, o sea, si tú ves el crecimiento de una flor, por decir, está creciendo en código Fibonacci, en esta proporción. Se ha demostrado también que el ser humano está en proporción áurea. Si empezamos a medir el cuerpo, nos vamos a dar cuenta que todo está en proporción a estos números. Como si la esencia fuera... O sea, se divide aquí en 2, luego se dividen las falanges en 3 y luego se divide en 5 otra vez y luego... Sí. Entonces, el universo y Leonardo de Pisano, perdón, se da cuenta se da cuenta que esto es una forma de imitar cómo crea la naturaleza y además es una forma de crear la perfección, porque la naturaleza todo el tiempo está creando la perfección y la belleza que estamos observando. Y lo más gracioso es que lo descubrió viendo cómo se apareaban los conejos. O sea, el número de hijos que tenían y cómo crecían la población de conejos. Que era un montón, ¿no? Así de hoy. Y entonces esta forma de imitarla, si lo vemos con estos nuevos descubrimientos, porque empiezan a hacer medidas. ¿Qué es la diferencia yo siento con esta nueva arqueología? Que como ya no son los arqueólogos teóricos, estos ya traen herramientas de alta precisión que empiezan a trabajar y a observar los números, que se empiezan a dar cuenta, como decimos, que no nada más, como decíamos, estas construcciones megalíticas existen y que no tenían parece que esas civilizaciones de las que estamos hablando o que la arqueología oficial habla y dice que estaban ahí, que fueron las que lo construyeron, no tenían las herramientas, sino que además conocían el metro, pero viene la segunda parte, también conocían la proporción áurea. Exacto. Y empezaban a construir en la proporción áurea. Como decimos, cuando se le presenta esto a un arqueólogo, te va a decir que son coincidencias, que todos los números pueden cuadrar. Sí, que si tú quieres ver eso en un pepino, pues vas a encontrar la proporción, pero empiezan a haber muchas coincidencias. Empiezan a haber muchas cosas que dicen esto no puede ser posible, o sea, no nada más lo estoy encontrando en la cámara del rey. Sí, o sea, si hubiera una coincidencia, dices, pues coincidencia. 2, dices, pues puede ser 3, hasta raro 4, 5, pero son incontables. Son incontables. Pero es que ya vieron que muchos templos están construidos así, en proporción áurea. Además le agregas variables muy distintas. Por ejemplo, tenemos ahorita el caso de Pumapunku, los Monai. Los Monai serían unos 1000 años atrás. Pumapunku unos 15,000. ¿Moai? Moai, perdón. De Pascua, ¿no? Ajá. Sí, los de Pascua. Dije, los Monai. Venga acá los peruanos. Perdónenme. Los Monai, perdónenme. Moai. Serían 1000 años atrás. Pumapunku 15,000 años atrás. Y Gobli gracias. 11,600. 11,000. Es decir, en lo oficial. En lo oficial. Tenemos miles de años de diferencia. ¿Cómo podrían haberse influenciado esas culturas? Porque todavía dijeras, son de la misma época. Bueno, por ahí, aunque no sepamos, tratando de ser objetivos,
tal vez hubo un cierto tipo de comunicación, telepática. No, y es que aparte, o sea, ¿cómo pensar que se pudieron haber construido sin tener un dominio de las matemáticas? Claro. ¿no? O sea, si tú construyes cualquier cosa que no consideras matemáticamente y se desparrama inmediatamente, ¿no? Correcto. No, entonces, si nos vamos a si usamos el mismo método científico, materialista, positivista, y nos vamos a los hechos, hay muchas cosas que no cuadran, que no nos responden, claro. Nos dejan con más preguntas. Entonces, una laguna siempre. Ahí es donde queda la invitación de, bueno, aquí nadie está afirmando nada. Inclusive si algún arqueólogo, como dice Masterlen, con la nueva tecnología, cuestiona por qué habría que callarlo, por qué habría que decirle no cuestiones eso. Finalmente se está acudiendo al mismo principio de la ciencia que invita a que todo siempre tiene que ser cuestionado. Y que dudes, exacto. Exactamente. Sí. Y que sea repetible siempre, y como no es repetible, pues hay que cuestionarlo. Exacto. Claro, y en algún momento eso nos podría llevar a la verdad, con el simple ejercicio de cuestionarlo. Claro. Sí, y estos científicos, bueno, están viendo, por un lado, lo que platicábamos, ¿no? Son varias cosas. Lo de las construcciones megalíticas que coinciden en todos estos lugares, que todos tenían, parece utilizar el metro y que coinciden las medidas con medidas exactas. O sea, no estamos hablando con que 1.30, o sea, es un metro exacto. En otros lugares que coincide, no sé, con una medida de 10 metros, etcétera, etcétera. O a veces es, por ejemplo, que según yo el codo egipcio es 2 codos egipcios es el metro espacial también. Sí, ese es todo un tema porque... Si quieres luego hacemos uno sobre el codo, pero también es todo un tema porque parece que en algún punto coincide con el metro y parece que también entonces por esa coincidencia a lo mejor los egipcios también ya conocían el metro, pero parece que viene de esa civilización anterior que le estamos platicando, que es parte de del legado que trajeron. Pero bueno, eso entonces es eso, lo del metro, y parece que están utilizando proporción áurea, pero ellos no se quedan en eso, empiezan a hacer conexiones a través de la Tierra y se dan cuenta que si tú tomas Giza, la zona de Giza, y o sea, la longitud y latitud, y viajas hacia Rapa Nui, se dan cuenta, a la isla de Pascua, se dan cuenta que existen 16.180 kilómetros. Que sería 1.618. Que si son 1.1618 por 10.000. Sí, claro. Curiosamente, otra vez parece que está construido en código Fibonacci. Eso significaría que no son ubicaciones al azar, sino no son aleatorias. No son aleatorias, sino que fueron parte de un plan, ¿no? Segundo, que están conectados. O sea, que se conocieron, o sea, obviamente eran de la misma cultura, o sea, no fue una coincidencia construir 16.680 kilómetros cuando coincide con el código Fibonacci. ¿Sabían por qué? Ahora que se empezaron a dar cuenta los científicos, que además ahí en esos lugares pareciera que son lugares donde tiembla mucho. O sea, sísmicamente activos. Son altamente como si vibraran, como abajo de la pirámide. Sí. Ahora que en lugares de Telele. La ciencia oficial o la arqueología oficial dice que bueno, pues todo lo que parece que desconocen, todo lo llevan hacia lo religioso. Entonces dice que bueno, eran lugares telúricos porque pues esas personas les gustaba rezar a los temblores, ¿no? Sí. O sea, como les diera miedo. No, o sea, pero es más fino, ¿no? Es que como el temblor mata gente, entonces le rezas y ya no mata nadie. Ya no mata a nadie. Pero bueno, también lo consideraban una fuerza sagrada, ¿no? Sí, claro. Como todo lo demás. Sí, y bueno, para no irnos tan largo, ¿no? Porque si no sería eterno el programa, pero bueno, existió en 1965 una persona que se llama Francis Massiere. Saludos. Y él habla del ecuador magnético. Ah, ese está bueno. ¿No? Y entonces se dan cuenta que si trazamos una línea de la isla de Pascua y le damos toda la vuelta, ¿no? Pero dirigiéndonos hacia las pirámides de Egipto, o sea, para como que sea... si fuera el Ecuador. Como haciendo un Ecuador, pero en esa dirección. Desarrollando la circunferencia terrestre, yéndonos de la isla de Pascua hacia Giza, y de ahí le seguimos. Hay un montón de lugares que están conectados y que fueron importantísimos en la historia de la humanidad, como Angkor Wat, como Pumapunku, como Nazca. Pero es interesante lo que dijiste, porque le llamaste Ecuador magnético. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de la Tierra y de
estos movimientos telúricos, ¿no? Todo Podría tiene ser que ver. El campo electromagnético. Podría ser eso. Tierra. Y la otra que se me ocurre es que acuérdate que cuando viene el cataclismo también cambió la inclinación terrestre. Ah, claro. Entonces podría ser que en la antigüedad ese era el Ecuador, ¿eh? Exacto. Está bueno. Y Está una pregunta, ¿también esos puntos magnéticos podrían haber ayudado, por ejemplo, a levitar las piedras? Pues sí. Sí, podría ser. O sea, ¿Podría ser? sí. Pero aquí viene algo bien interesante. Nuevamente, se dan cuenta, como platicábamos, que además de que son lugares o puntos donde tiembla mucho, empiezan a medir y otra vez se encuentran con que tienen medidas coincidentes con el metro Y la proporción. y la ahora. proporción áurea. Entonces ya pareciera que por más que digan que es una coincidencia, No, pues no. ya cómo puede ser esa una coincidencia, Ya ¿no? Ya son demasiadas pruebas que hablan de que sí existió una civilización anterior y esas serían como las conclusiones, porque creo que ya tenemos que cerrar el programa. Y sí, no es una pregunta rápida. Entonces, si fuera la Tierra como un organismo, como un ser, como una persona, vamos No, a pues, ponerla así. es lo que es lo que es. Entonces, exactamente. Entonces, esos puntos serían como los meridianos, Como los. como la acupuntura. Ajá. Pues ajá. es que son lo que mencionábamos también en otros videos, que son como las líneas ley, Eso. donde están los puntos telúricos de más alta actividad. Serían los nadis. Exacto, como centros de energía que están altamente concentrados ahí. Claro. Ujú. Ahora viene la gran pregunta. Si yo soy una civilización que tengo ciertos conocimientos, pero a lo mejor son muy básicos, como lo dice la arqueología oficial, ¿cómo le haría para construir esos centros monolíticos? Algunos están hasta de cierta forma, que parecieran hasta como trapezoides, que eso también está bien interesante. Quien quiera verlo, ejemplo, en el Valle de los Reyes, en Perú, en varios templos, las rocas no tienen una figura, podríamos decir, simétrica, Ajá. sino que todos están hechos en polígonos. ¿Qué quiere decir? Que también conocían eso y tienen un motivo de por qué están construidas como en esas formas que parecieran hasta que no tienen como una simetría. Es que según la arqueología pues eran mensos, ¿no? Sí, pero están perfectos y además son gigantescos y están perfectamente pulidos. Entonces se dan cuenta de eso. Pero ya nada más porque se me estaba olvidando que dentro de estos descubrimientos que van haciendo, se dan cuenta de que existe un lugar que se llama Barabar. ¿Cómo? Las cuevas de Barabar. Las cuevas de Barabar. Al norte en India. En India están las cuevas de Barabar. Ellos fueron ahí, les habían dicho que ese lugar se había regalado, lo había construido un emperador de ese tiempo, que hasta había dejado sus inscripciones, y que se le había regalado porque pues, ni le gustaba el lugar, se lo había regalado a unas personas que habían, unos ascetas que estaban ahí y que se estaban mojando y que les dijeron, oye, pues, ¿sabes qué? Como la lluvia te está pegando, pues te los voy a regalar para que ahí tengas lugar donde vivir. Claro, porque era ¿No? un cuartito, ¿no? Ajá. Ajá, y entonces... Para pues, que no se mojen. Qué explicación, ¿verdad? pero se dan cuenta cuando ellos entran que es un lugar que, además de estar construido nuevamente en granito, la perfección del tallado es impresionante. A ver, Ahí está, ahí dicen, pues está bien. a ver si podemos poner imágenes, Len, pero sí, o sea, si tú ves, por ejemplo, el plano ya tridimensional de la cueva de Es las que cuevas de eso es lo Barabar, bien interesante. es ingeniería. Pero es que haz de cuenta, Ajá. y eso es importante platicárselos, porque cuando ellos llegan dicen, como canteros, porque digamos, este es un grupo de científicos, ¿no? Y obviamente pues van de todo tipo, pero llegan muchos canteros y como canteros pues dicen, pues está bonito, tiene niveles de perfección, pues a lo mejor se pudo haber hecho así, empiezan a explicarse y dicen, pues picándole aquí, a lo mejor estaba un poco difícil porque pues son cuevas, imagínense picar por adentro, pues está bien difícil. Eso sin contar que tienes que saber de geología, porque si la roca no es lo suficientemente, vamos a decir, tiene una proporción de piedra correcta, te cae encima todo. Si no tiene la dureza adecuada. Ajá. En ese momento dicen, es prácticamente imposible, pero siguen pensando que tal vez es posible, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe y con esta historia del rey, pues a lo mejor el rey pues sí le gustaba hacer este tipo de construcciones. A los domingos. Pero a alguien se le ocurre sacar un medidor. Dicen, pues yo traigo un medidor. Se habla de como ellos, digo, son canteros, pues saben de ese tipo de cosas y dicen, pues este mide qué tan pulido está el lugar. Ah, claro. Y ahí es cuando se va. O qué tan exacto Las es, espaldas. ¿no? La proporción. El No, pulido. No es el pulido, aquí es O sea, el como pulido. hago tranquilo, sí. Sí, dicen, a ver, vamos a medirlo. Y dice, no, se me hace que debe estar mal la máquina.
no puede haber este nivel de pulido y menos en una piedra. Dale. O sea, otra vez debe ser como Egipto, que es menos de la mitad del espesor de un cabello, ¿no? De seguro. Sí. Están hablando que ya prácticamente llegan a niveles como si fueran vitrio. No, pues, Imagínate, y se dan cuenta, además cuando después viene de eso y dicen, bueno, está bien, esto es imposible, ya los niveles son impresionantes, ya ahora sí ya no decimos que cómo lo construyeron porque no tenemos ni idea. y esto nada más rápido para que la gente que nos está escuchando, a nuestros masters que nos escuchan, les quede muy claro, es que por más que tú intentes pulir una piedra con las manos, nunca vas a tener ese nivel de perfección en el pulido, porque pues es imposible. La única manera de lograrlo es con máquinas, ¿no? Sí, claro. Y aún así. Y Sí. aún así. O con tecnología, Sí. específicamente. Sí, y bueno, hasta ahí estaban impresionados. Dijeron, esto está muy locochón. Pero de repente, como tú dices, alguien dijo, pues además traen, ¿por qué no la próxima vez que vengamos traemos unas máquinas especiales, unos láseres, que van a medir el espacio para ver cómo está la cueva, ¿no? Cómo está por dentro. Pues ahí todavía se fueron más para atrás. Creo que son como sonares, ¿no? Para ver la construcción, ¿no? Son sonares para ver Ajá. la construcción. No, se fueron de espaldas. O sea, se dieron cuenta que además eran perfectamente simétricos y todos estaban construidos en formas prácticamente imposibles de pulir porque en la parte de arriba todas tienen como esta forma cóncava. Sí, son bóvedas así, son Pero- completamente abovedadas, pero son circulares. Se cuenta que uno dijo, oh, this have jiribilla. Sí, esto tiene truco. Tiene truco. Tiene jiribilla. Sí. Y cuando empiezan a hacer las medidas, porque ya las hacen con computadora y todo, pues obviamente utilizan las mismas pruebas, ¿no? A ver, vamos a ver si conocían, si están medidas en metros. Sí, Sí. otra vez. Proporción áurea. Sí. Nuevamente está presente. Pero, ¿qué antigüedad tiene este Barabar? No, pues. Déjame, ahorita a ver si tengo el dato, pero Barabar, bueno, según la historia oficial o la sí. versión oficial, Oficialmente. Ajá. digo, ahí lo ponemos si me estoy equivocando, pero estaríamos hablando de como el 300 antes de Cristo, ¿no? Ok. Pero digo, si estoy mal ahí lo ponemos sí, Pero aún así es imposible. Sí. Entre 300. 300 y 200 años antes de antes de Cristo, sí. Entonces, Nuevamente, miles de años. pero diferentes, ahí es ¿no? cuando Pero ¿cómo le hacen? Yo que están así como. Yo creo que esta mide. no, son por las inscripciones que puso este rey. Claro. Que claro, por cierto están rechafísimas, o sea, se ve que no tienen, ahí se muestra que no tienen la tecnología porque las inscripciones están horribles, no es como si yo llegara y dijera, aquí estuvo Lenin, ¿no? Como, es los, que- como los cartuchos que pusieron en estatuas o en En Egipto. egipcios. Acuérdate de lo que nos decían en Egipto, Sí, y eso sí. es bien importante platicarles. En Egipto, incluso los mismos arqueólogos nos decían que Keops le encantaba ponerle a todos su nombre. Ramsés II. Digo, Ramsés, perdón, sí es cierto, es a Ramsés II. A Ramsés ponía por todos lados su nombre. Entonces dicen que muchísimas cosas, pues él se las agenció, Sí. pues él llegó y dijo, pues yo soy el emperador, el mero faraón, el faraón, el mero mero, Vamos a poner ahí mi marca. le vamos a poner ahí mi huella. Pues Aquí estuvo Ramsey. sí, aquí estuvo Ramsey. Pero, además digo, podemos hacer incluso un programa especial de Barabar, pero además se dan cuenta que existen un lugar que parece que está inacabado. Ah, eso no me lo sabía. Y se dan cuenta que pareciera que sí hubo alguien que intentó hacerlo y no pudo. Ah, pues. Sí, dijo, está difícil. No, está bien difícil, No. mejor marcamos la que Tiene- está ya puesta. Sí, tiene jiribilla. Sí tiene jiribilla, no Ajá. está tan fácil. Claro. Y además ellos empiezan a hacer otro tipo de experimentos porque la pregunta es ¿por qué nos dejaron este legado? ¿no? Y creo Claro. que esa es como la parte fundamental de todo lo que hemos platicado hoy. ¿Por qué? Ahorita vamos a llegar hacia algunas teorías que existen porque obviamente pues todavía no sabemos al 100% para qué. Pero dentro de estos experimentos que ellos empiezan a hacer dicen, ¿por qué no? Si están perfectamente simétricos estos lugares, empezamos a traer sonido. Ah, no, ahí sí ya para volverte loco. Sí. Sí, y entonces traen el sonido y empiezan a hablar. Dicen, pues parece que la voz pues no funciona. O sea, ellos esperaban a lo mejor que si yo estoy en un lugar cerrado, a lo mejor eran para dar conferencias, no sé, algo así. Pues empiezo a hablar y se va a escuchar por todos lados. Pues resulta que no se escuchan, aunque estén muy cerquita. Pero empiezan a traer frecuencias y se Ajá. dan cuenta que las frecuencias sí funcionan en ese lugar. Entonces está hecho con ciertas resonancias. Así es. Ah, Lo Y podemos con cierta matemática, obviamente. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, no me digas que 432. hacia allá va. Ah, El 432 está bien presente, No, claro. ¿no? Y empiezan a darse cuenta que entonces sí utilizaban esas frecuencias dentro de ese lugar. ¿Y fa sostenido mayor? ¿Quién sabe? La Tierra sí.
Parece que sí tiene por ahí algo que también que ver igual que la pirámide de Egipto, porque han hecho hicieron experimentos de sonido tanto en Barabar como en la pirámide de Egipto, en Keops, y se dieron cuenta en la cámara del rey que sí reacciona a las mismas frecuencias. También en Palenque. ¿También han hecho? También lo hicieron, sí. Ahí le mandamos saludos al doctor Hurtak también. Mira. Sí, Saludos. sí. Saludos. Saludos al doctor Hurtak. Sí. Y entonces, ya nada más para cerrar, se dan cuenta de que a lo mejor, y esto es una probabilidad, utilizaban esos lugares para sanación. O sea, tú, al llegar a esos lugares... Claro. Hace más sentido todavía. Y eso es lo que te iba a decir también, porque creo que en Pumapunku, también se veía que era un centro también ceremonial. Era un lugar no como para adorar religiosamente, pero sí era una manera para conectar con el espíritu. Entonces, tendría que ver. Sí, coincide. Y entonces, basado también en todo esto que hemos estado platicando, pues ellos dicen que para nada estuvo esto construido 300 años antes de Cristo. No, o 700, 200, coincide con esa civilización de hace 11, que existió hace más de 11.600 años, bueno, que fue su destrucción hace 11.600 años en el Cataclismo, y tiene todas las características de acuerdo a estas investigaciones que nosotros estamos haciendo. Ahora, regresando a lo de por qué construían en lugares que parece que son sísmicos, pues algunos piensan que nosotros vemos los sísmicos como algo malo, como algo, pues obviamente pues que le tenemos miedo, que ¿no? destruye, que es una energía muy fuerte y que no podemos controlar. Pareciera ser, y a lo mejor algún día que cada vez nos metamos más a esto, podamos determinar si esto es cierto o no. Que Hawassi nos confirme que esto fue utilizado para generar energía. Claro. La vibración, ¿no? Sí, claro, el movimiento telúrico, la energía telele. La energía telele. Sí. Pero esto es lo más interesante. Pareciera que nosotros, y creo que con esto ya podemos concluir, pareciera que nosotros olvidamos esa civilización cuando ellos lo único que hicieron fue dejarnos un legado que nosotros podemos utilizar hacia el futuro. Que esa es la idea. Que esa es la idea y tenemos que volver a recuperarlo. Y ya ni siquiera nos vamos a meter con lo que dice, porque nos estamos hablando, hoy nada más vamos a hablar de Graham Hancock, pero creo que es muy importante hablar de, como decía Master Ave, de Ruth Rodríguez Sotomayor, que también es una investigadora y una arqueóloga, pero ella todavía se va más atrás. Ella empieza a hablar ya de las eras, y sí habla de esta civilización, pero habla de que existieron muchas eras más. Pero eso tal vez. Y eso tal vez será para otro programa. Y ya nada más les dejamos ahí la idea de lo que ella dice, pero ella dice que en algún momento este mundo fue dominado por las mujeres. Sí. Y las mujeres... El matriarcado. Y que además... Y que volverá a ser. Bueno, y que está volviendo. Pero... Sí. Que o el balance, ¿no? Pero que también estas civilizaciones surgieron aquí. Bueno, no aquí, en este continente, que rompería con toda la historia oficial que conocemos. Pero totalmente. Sí. Y tiene muchas bases científicas muy interesantes que platicaremos, pero ella dice que más bien en lugar de la arqueología oficial que nos dijo que venían de África, toda la civilización surgió en África y de ahí nos llegaron a América a través de Siberia, ¿no? Y además de caminatas larguísimas, pareciera que no, que más bien esta civilización surgió aquí en América. Ahí por el Ecuador. Y ahí hacemos la conexión. Y ellos fueron los instructores de la humanidad. Y ellos son los que vemos con su bolsita. Ellos son los que fueron a todo el mundo. Pero bueno, esa es una teoría de ella. No, pero lo más fuerte es que tiene más sentido. Sí, claro. Sí. Que esa bolsita puede representar como ese peregrinaje, ¿no? El maletín. El maletín o el dispositivo, como le quieran decir, Sí. puede representar que era alguien que venía de otro lado. Claro. ¿Será que Chespirito lo sabía? Pues el maletín del doctor. La bolsita. Doctor Chapatín. El doctor Chapatín. El mago, ¿no? Al maletín, ¿no? ¿Cómo? Al no le decía al maletín cuando se enojaba. Sí, es que yo no pero ese es otro ponchín. es otro programa, pero yo no estoy tan... Tan letrado en él. No me tocó. Pero bueno, eso sería como todo por hoy del programa. Ojalá les haya gustado y investiguen, o sea, no se queden como siempre les decimos con lo que les platicamos aquí. Incluso si quieren comprobar los datos de ejemplo de Giza y Rapa Nui, pues métanse a Google Maps y se van a dar cuenta que
números más, números menos, coincide con estos 16.180 kilos. Exacto, yo creo que pueden investigar mucho sobre proporción áurea, o sea, que lo vayan viendo esto de la secuencia Fibonacci, o el origen del metro, o del codo egipcio, cómo surgieron esas medidas, está bien interesante. Para cerrar, importante, vamos a implementar ahora esto siempre en los cierres, libros y documentales recomendados del tema. Quedamos que es, por ejemplo, Catastrofobia, de Barbara Handclough, Aftershock, los que saben hablar inglés, de Brian Forster, dioses, por supuesto. La huella de los dioses, de Graham Hancock, el documental Los Apocalipsis del Pasado en Netflix, de Graham Hancock. Podría ser algún, bueno, para que si quieren adentrarse un poquito sobre Ruth Rodríguez Sotomayor. Está difícil de conseguir sus libros, parece que solamente pidiéndoselas a ella, pero pueden empezar a investigar algunos reportajes en YouTube que le han hecho, algunas entrevistas que le han hecho a Ruth Rodríguez, y creo que eso también les podrá alimentar. Y en la biblioteca Pléyades está mucha información de... Ay, sí, ya está todo ahí, mira, ahí está todo. Sí. Bueno. Y parecería que hay como un ciclo, ¿no? De recibir la información que se nos está dando, luego que se comparte en todas partes o se expresa en varias partes, como que llegan a un clímax de conocimiento, como que si esas construcciones fueran las instrucciones, como tú decías, de nuestro futuro, y una vez que se logra eso, parece que la civilización avanza, pero luego vuelve a caer y vuelve a tener estos eventos donde es completamente como eliminada de la faz de la Tierra. O sea que usted está queriendo decir que para el siguiente programa usted nos va a compartir sobre los ciclos de la Tierra. Pues vamos a ver si estaría bien. Órale. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Les mandamos un abrazo, un saludo a todos. ¿Qué pasó con el profetizo? Pues ya no le di tiempo de llegar. Llevamos la hora. Sí, mira más, algo muy importante, antes de que se me vaya. Para que todos los que preguntan, oye, que ya hablaste un montón de científicos y quiénes son esos cuates, ¿no? Yo les recomiendo, vayan sus videos que han subido. Se llaman Builders of Ancient Mysteries. O sea, los constructores de los antiguos misterios. Y en inglés sería Builders of the Ancient Mysteries. ¿Cómo sería? Builders of Ancient Mysteries. Of the Ancient Mystery. Esos están muy interesantes. Builders. Aunque sea ya para cerrar, y con eso cerramos, que lo diga el profetizo, ¿cómo sería? No, pues el profetizo va a decir los builders. Los buitres.